Muchos hemos escuchado acerca del Evangelio. ¿Y qué es el ser evangélico o qué es ser evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia que dice la Biblia con respecto al mensaje de Jesús. Jesús, dentro de los evangelios, los primeros evangelios, nos indica que Él vino con un mensaje especial y por eso comienza de esta manera: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos, es una forma también de expresar ese mensaje de Jesús. Pero solamente será el evangelio un mensaje, una predicación, es para el aspecto de comportamiento religioso, será para algunos aspectos morales, para algunos aspectos de actitudes espirituales que el hombre debe asumir como una opción, o es que el Evangelio tiene algo más que eso. La palabra de Dios nos habla que el Evangelio produce cambio, que el Evangelio produce transformación, que el Evangelio produce nuevas vidas y que habla de una nueva creación, de una nueva dimensión de vida. Esto es aquello que parece que olvidamos dentro de la práctica cristiana, dentro del mundo cristiano, como que hemos olvidado lo que es el Evangelio y tenemos que volver al Evangelio, tenemos que volver a esas buenas nuevas del Señor. Miremos, por ejemplo, cuando la iglesia de Tesalónica, una iglesia que era una de las que inicialmente comenzó por el lado de Europa, que predicó el apóstol Pablo acerca de esta iglesia, que era una iglesia, digamos, de corte pagana, de otro mundo diferente a lo que era el Asia y la parte judía. Era una iglesia entonces de corte griega. Pero dice aquí la palabra de Dios que cuando les llegó el Evangelio, les llegó de una manera que transformó su vida, transformó su visión de vida. Dice aquí la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 5, nos dice de esta manera: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. El apóstol Pablo está dando testimonio acerca de cómo había llegado esta palabra a la iglesia de Tesalónica. El Evangelio dice que no llegó en palabras, no se quedó en palabras, no se quedó en un mensaje que se estaba proclamando ahí o que habían escuchado, sino dice que llegó también en poder, en el Espíritu y con plena convicción. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Bueno, aquí hay más todavía. Dice: ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien, que es el Evangelio. De esa manera se practica. Siempre busca el bien del otro, no el aprovechamiento particular. No aquello que se está escuchando hoy día en algunos mensajes con respecto al Evangelio o a la forma de predicar el Evangelio que recurren al exitismo, a la prosperidad, a la sociedad de consumo, en donde tú puedes tener esto, tú puedes tener aquello, pídele a Dios, y se trastoca el Evangelio. Y por otro lado también se trastoca el Evangelio por el lado ritual, por el lado religioso, por el lado de las obligaciones, las normas, reglas o las formas que se imponen en algunas congregaciones. Aquí la palabra de Dios nos muestra de que ellos estuvieron predicando la palabra buscando el bien del otro, su propio bien. Y de esa manera dice: ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchos sufrimientos y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Porque el Evangelio también tiene que ver con sufrimiento, algo que no nos gusta hablar en este tiempo, pero que es necesario reconocerlo. Cuando el Evangelio llega al corazón de una persona, entonces vienen las presiones. Pero dice que aquí
ellos llegaron a ser imitadores, y los imitadores de Pablo y de los que predicaban y también del Señor, pero no está hablando de imitar en el sentido de lo que hoy día conocemos, sino está hablando de mostrar la misma conducta, de hacer lo mismo que ellos estaban realizando como hijos de Dios, como predicadores, como siervos de Dios. La iglesia de Tesalónica, la gente de Tesalónica comenzó a tener una conducta correspondiente a aquel evangelio. Y por eso dice, con los que llegaron a ser un ejemplo, dice, ustedes llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. Así como Pablo, los predicadores, el mismo Señor, eran el modelo para esta iglesia, ellos también ahora llegaron a ser modelos para toda la región de Macedonia y de Acaya. Y partiendo de ustedes, dice, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe de ustedes en Dios. Ya no es necesario entonces que nosotros digamos nada. ¿Cómo el Evangelio impactó a esta ciudad, a este pueblo, en donde la gente recibió este Evangelio y ahora dice que ya no había necesidad de predicar nada, porque ellos lo habían hecho todo, porque ellos habían inundado esas regiones con el Evangelio? Así que esos lugares produjeron un cambio, una transformación que fue notoria a la gente de aquel tiempo. ¿Por qué entonces el Evangelio de hoy no produce lo mismo? ¿Por qué no producir esas vidas en nosotros? ¿Será que nosotros, los creyentes, somos los culpables? ¿Será que las congregaciones no viven de acuerdo al propósito de Dios? Bueno, Hebreos también nos apunta a algo y nos llama la atención a esto. Nos dice de este modo: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Y además Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí está esto que vivió la iglesia de Tesalónica. Señales, prodigios y un poderoso mensaje de Dios que transformó la vida y la ciudad. Y ese repartimiento de los dones del Espíritu Santo para la manifestación del trabajo de la iglesia, para que continúe el mensaje del Evangelio. Y aquí dice entonces, ¿por qué vamos a descuidar esto, que es la salvación tan grande? El Evangelio entonces tiene que ver con la salvación. Y la salvación, vamos a aplicarlo en esta mañana de esta manera, no es solamente el recurso que a veces utilizamos para hablar de la necesidad de salvar el alma, de que estás en tus pecados, sí es cierto, eso es verdad, pero que el destino tuyo es el infierno y que hay que salvarte del infierno. Es un mensaje que se ha dado mucho en nosotros, sí, pero no basta con eso. Porque hoy día no es necesario hablar no solamente acerca de esto, sino que el Evangelio tiene que producir una liberación total en el ser humano. Y no solamente rescatarlo de su destino eterno, que es el plan que siempre hemos establecido y que de alguna manera sí es necesario denotarlo, pero hemos descuidado el hecho de que el Evangelio se vive aquí en esta tierra, que el Evangelio de Dios se manifiesta en nosotros hoy día, y es necesario la práctica del Evangelio real y verdadero en nuestras vidas. Por eso dice en Filipenses también el apóstol, hablando de algo que él conocía básicamente de una manera especial, cuando nos dice en el capítulo 2, dice de esta manera:
el versículo 12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocuparnos en la salvación con temor y temblor implica ocuparnos en el Evangelio, en vivir de acuerdo al Evangelio. Aquí no está planteándonos el asunto de la pérdida de salvación, la seguridad en estos textos que hemos de alguna manera acuñado muchas veces para estas diferencias que de alguna manera se ponen dentro de las iglesias. Pero no es el caso aquí. El caso tiene que ver con tomar el Evangelio en serio, en vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a esta salvación de la cual la palabra nos dice aquí. Porque dice aquí, Dios produce el querer en ustedes, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce entonces por medio del Evangelio, y aquel que ha obtenido la salvación de Dios, que implica estar apartado de Dios principalmente. Si el destino del infierno es ese asunto que no vamos a tomar en telejuicio nosotros acá, es de alguna manera cierto para todos los que están sin Cristo. Pero el asunto no es ese. El asunto va con respecto a qué hacemos con el Evangelio, qué hacemos con la salvación. ¿Ah? Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. No tengan el cuidado de que voy a perder o hago tal cosa y entonces me voy a alejar. No se trata de eso. Se trata de estar viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de estar en las bendiciones de Dios, de acuerdo a las condiciones que Dios propone, también ahí lo reducimos a veces a aspectos religiosos, a normas que hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y el Evangelio es muy popular muchas veces por este motivo, porque a la gente cuando se les predica la palabra, entonces dice, bueno, entonces voy a tener que dejar que voy a dejar, no voy a ir a fiesta, no voy a poder hacer esto, no aquello, y eso no es el sentido del Evangelio. Quizás nos conocen por eso, ¿no? Y se cree que solamente no tomar, no fumar, no ir a fiesta, no hacer cosas o no estar en el sexo, ya eso es ser evangélico, y eso no es ser evangélico. Quizás podíamos ayudarlo o poderlo desde esa perspectiva, de que de repente hasta un moralista puede hacer eso, y no necesariamente está viviendo de acuerdo al Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es buena noticia para el hombre, para que renueve su vida, para que comience una nueva forma de vida. Una forma de vida que implica propósito de Dios, y un propósito que tiene sentido, el sentido de estar viviendo bajo el modelo y la vida del hombre nuevo que es en Cristo Jesús. Y la Biblia nos muestra eso. Y ya hemos leído este texto cuando dice que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 nos dice de esa manera. Nos está hablando entonces de que Él es el que produce el querer y hacer por su buena voluntad. Entonces aquello que produce el Señor por el Evangelio, por aquel que ha asumido la vida del Evangelio y está encaminándose por el Señor, va a ser de acuerdo a los propósitos de Dios y de acuerdo a aquello que Jesús hacía también cuando estaba aquí en esta tierra. Ese es el modelo de vida que Jesús nos plantea. Es el modelo de vida que la Biblia nos demuestra también. Y es aquello que también entonces nos da la palabra aquí en 1 Corintios, el capítulo 15, cuando nos dice, además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Y por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. El retener la palabra de Dios, el retener esa palabra del mensaje, implica entonces hacerla nuestra, tomarla para la vida, hacerla parte de nuestra vida y mostrarla con hechos, con actos, con conducta, con manera de pensar, con la palabra, con las actitudes, con todo lo que produce la vida
y en nuestras relaciones, entonces vamos a encontrar que el que ha sido impactado por el Evangelio va a ser una nueva forma de vida, una forma diferente de vida, una forma de actitud diferente al común de la gente. Y esto produce lo que dice la palabra en 2 Corintios, nueva criatura. Pero nueva criatura no es solamente en el sentido espiritual que nació de nuevo, sino una creación de Dios, una nueva forja de la creación de Dios. Es decir, ese viejo hombre que tiende al mal, que produce malas cosas, que es llevado al pecado, que es llevado a la violencia, cambia y se transforma por el hombre nuevo en Cristo Jesús, que comienza a hablar de la paz, que practica el amor a su prójimo y que muestra condiciones de vida que son diferentes y que es muy difícil que un hombre común sin Cristo lo pueda realizar. Y la maldad queda atrás. La misericordia comienza a manifestarse. La compasión por el otro y el deseo de hacer el bien al otro. Y no solamente deseo, sino hacerlo, cumplirlo y hacerlo como si Cristo lo estuviera haciendo. Porque eso es lo que es el Evangelio. Es ayuda al prójimo, al necesitado, al compartir al otro. Esto lo dice el Señor también en Mateo 24 y 25, cuando habla también acerca de aquellos, dice, que tenían necesidad. Y nosotros podemos hacer y ayudar a estos. Y dice, y alguna cosa que hacéis de ellos, a ellos me lo hacéis a mí, porque me visteis hambriento y me disteis de comer, porque me visteis desnudo y me vestisteis, me visteis en la cárcel y me visitasteis. Está hablando de elementos de necesidad. No necesariamente nos está mandando a hacer estas cosas de una manera práctica, no, como lo único que se debe hacer. No, es como una forma, ¿ya?, de lo que debemos hacer, no solamente a estas personas, sino a muchas otras personas con sus necesidades. Y como el Evangelio entonces se produce no solamente de palabra, sino en hechos, como dice para la iglesia de Tesalónica. Pero además de esto, entonces, nos dice la palabra, ¿ya?, a Timoteo le dice algo importante. Le dice también que tiene que ser responsable de este mensaje. Y ser responsable de este mensaje con respecto a la forma en que lo ha recibido y cómo la debe practicar. Miren, dice de esta manera en Timoteo 1:13, dice, segunda de Timoteo 1:13, dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Guarda el buen depósito. ¿Cuál es el buen depósito? Es el Evangelio del reino que ha sido dado a los hombres. Dice, retén las sanas palabras. Otra vez, afirmarnos en la palabra, pero también nos dice, guarda ese depósito, guarda el buen mensaje. Pero algunos a veces hemos entendido que guardar el mensaje es entonces guardarlo en un cofre, ¿no? Es como mucha gente que tiene sus Biblias en casa y las tiene guardaditas de repente ahí en algún lugar y abandonada y no la lee. O algunos piensan que tener una Biblia es tenerla en casa ahí exhibiéndola, ¿no? Porque ahí esa Biblia entonces te va a guardar de cualquier otra situación negativa. Y eso no es uso evangélico realmente, eso no es así. Por lo menos creo, los evangélicos no compartimos eso ni practicamos de esa manera. Porque la Biblia debe ser el elemento fundamental para la vida. La Biblia debe ser la guía para toda vida y para toda casa y para todo hogar. Así que no basta con tener una Biblia en casa, es más bien que la Biblia sea la que
la que nos muestre el modelo de vida, sea la Constitución, las normas, las leyes, lo que el judío de alguna manera toma con respecto a la Torá, es decir, al Pentateuco. La Torá es el basamento de la vida. El Evangelio también lo es de esa manera, porque viene desde esa perspectiva, las buenas noticias de Dios, la ley de Dios que convierte el alma, implica entonces hacer uso de ese Evangelio y que sea el principio de vida para todos nosotros. Esto es el sentido que está hablando aquí el Evangelio en palabras de Pablo en su epístola. Guarda el buen depósito. El depósito del Evangelio ha sido dado a los hombres. El misterio de Dios que estaba escondido por la eternidad se dio a conocer por medio de Jesucristo y ahora es predicado a todo el mundo. Eso que la Torá anunciaba, la instrucción de Dios, que es estar permaneciendo en la palabra, era necesario al hombre entonces mostrar que esa palabra se iba a hacer realidad. Y dice la palabra por eso que el Logos se hizo carne, la palabra se hizo carne, la palabra se hizo realidad. Ese verbo encarnado se muestra ahora en medio de nosotros. Esa palabra viva ahora está mostrada y el Evangelio es palabra de vida para transformación. ¿Por qué entonces nosotros no somos transformados? ¿O por qué no manifestamos esa transformación? Porque posiblemente no hemos tomado conciencia del todo de esto que Dios nos ha dado. Ese depósito hermoso, por eso Pablo dice, guarda el buen depósito, asúmelo, tómalo, responsabilízate de él. Ámalo, de tal manera, hazlo que pueda brillar en tu propia vida, como dice Filipenses capítulo 12, que debe ser luminarias en este mundo. Las luminarias del mundo no son los reflectores de los espectáculos y de las grandes rimbombantes cosas que el mundo hace para sus propias diversiones y para de alguna manera pasar un buen tiempo, pero eso es momentáneo. Pasar el buen tiempo, el gozo, la manifestación de una paz interna y que se manifieste en hechos, eso lo hace el Evangelio, no lo hace otra cosa. Tampoco lo hace la Iglesia Evangélica. De hecho, no estamos hablando, aunque a veces se relaciona, ¿no?, lo evangélico con Evangelio, pero no necesariamente es así. Debería ser que más bien en las iglesias evangélicas practiquemos el Evangelio y el Evangelio de Jesucristo. No estoy hablando del Evangelio religioso o de lo que es las normas que a veces nosotros aplicamos. El Evangelio es mucho más que aquello que hacemos en la iglesia. El Evangelio es mucho más que solamente reunirnos en la iglesia y orar. El Evangelio no es solamente el tener la lectura de la Biblia para tomarla y guardar nuestra propia conciencia, sino es mucho más que eso, es ponerlas por obra, es practicarla y asumirla. Cuando dice la Biblia que debemos tener la palabra siempre en nosotros, y pensarla, y reflexionarla, y analizarla, y tener en el camino, que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y también en nuestras manos, y que debe estar de memoria ahí, y ponerlas. Eso no está hablando de una práctica religiosa, de hacer ritos para sacar versículos por acá, o repetir versículos por aquí o allá. Está hablando de hacer esta palabra en la vida, de ponerla por obra, de accionar en la palabra. Eso es el Evangelio. Y si como evangélicos practicamos eso, en buena hora, porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. El Evangelio entonces de Dios es un Evangelio poderosísimo, un Evangelio que produce cambio, un Evangelio que produce una vida nueva. Y saben que esa vida se muestra en lo cotidiano, en la vida natural, en la vida normal. Nosotros hemos diferenciado esto y le llamamos mundano a todo.
a lo que no se hace en la iglesia, entonces, lo que no pertenece a la iglesia. Eso es mundano o es temporal, ¿no? Y nos olvidamos de que eso son parte de las acciones que también hacemos nosotros en la vida, excepto los pecados o excepto las maldades, porque no debería haber eso. Y si lo hay, pues el Señor dice ahí la palabra que debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios finalmente nos muestra, sellando este elemento, de que cómo debemos mostrar el Evangelio en un mundo contrario al Evangelio. ¿Cómo podemos mostrar el Evangelio en medio de un mundo que ha dejado de lado los principios de Dios? Dice la palabra en el Filipenses 1:27. Aquí está la clave de lo que estamos hablando ahora. Dice aquí la palabra: solo compórtense ustedes como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Solo compórtense ustedes como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Algún pastor, recuerdo, que mencionaba acerca de esto, que la única Biblia que encontramos con una traducción de esa manera es la Reina Valera actualizada. Y en la Reina Valera actualizada nos dice entonces de ese modo que seamos como ciudadanos. En las otras Biblias dice que nos compórtense ustedes como es digno del Evangelio, nada más. O hagan un comportamiento o tengan una conducta digna. Pero el término en la traducción, en el original, dice, se puede traducir como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos. El texto nos muestra esto. Y nos dice también aquí la palabra en esta escritura y en esta revisión del texto en la Reina Valera actualizada, nos dice que nosotros debemos comportarnos de esta manera. Dice también otra traducción. Dice, por tanto, por este lado, dice, solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digno del Evangelio de Cristo. También se puede traducir, dice, solamente procurad que vuestra manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo. Vuestra manera de vivir. Y ese es un mensaje que el apóstol Pablo toma mucho en su discurso, en sus epístolas, habla mucho de eso, de la manera de vivir, nuestra manera de vivir. Si antes vivían en la forma de vida vieja, aislados de Dios, ahora no, ahora hay una nueva manera de vivir. Ese énfasis de la nueva manera de vivir, en la traducción de la Reina Valera actualizada, dice ciudadanos, ser ciudadanos del Evangelio, ciudadanos dignos. Hoy, que en nuestro tiempo moderno y especialmente en nuestra nación está distorsionada y quizás hasta no distorsionada, sino lejano de nosotros el concepto de ciudadanía, porque lo hemos olvidado, porque todo el mundo hace lo que le da la gana, porque rompe las leyes, las normas, no viven de acuerdo a aquello que es tener una ciudadanía. Algunos se acuerdan de ciudadanía solamente cuando miran su DNI para votar, pero la ciudadanía habla de una manera de vivir, de un comportamiento digno. Y el Evangelio muestra eso, que debemos ser entonces ciudadanos dignos del Evangelio. La dignidad del Evangelio entonces es más que aquellas cosas que nos imponemos como normas evangélicas. Algunos piensan que ya no tomando, no fumando, no haciendo sexo, no yendo a fiesta, ya cumplió con el Señor. Pero ¿qué de la mentira? ¿Qué de la calumnia? ¿Qué de la difamación? ¿Qué de la injusticia? ¿Qué de la falta de derecho? ¿Qué de la falta del amor al prójimo? ¿Qué de aquellos deseos de venganza? El creyente no debe mirar esas cosas. Si en el pasado hubo eso, es el pasado. Es la vida vieja. Ahora hay una vida nueva. Hay una nueva vida y hay que confrontarnos con ella. Eso es lo que
el apóstol menciona, y todos los escritos que hemos hablado y muchos otros más que inciden en este hecho de estar viviendo una vida diferente, una nueva manera de vivir. Por eso, yo repito de nuevo, y eso está también en otras Biblias de traducciones nuevas, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. La forma de vivir entonces es nueva. No se puede producir entonces la forma de vida que teníamos hasta antes de Cristo. Tiene que haber entonces un rompimiento entre antes y después de Cristo. Y en este después de Cristo vivir de acuerdo a eso. Pero en el fondo muchas veces no funciona. ¿Por qué? ¿No será que el elemento no es el evangelio que no está funcionando? No es la iglesia la que no está dando resultado. No es eso. ¿Será que nosotros somos los culpables? No somos nosotros, los seres humanos, y los que decimos seguir a Cristo, y los que decimos vivir en Cristo. Solamente hemos convertido a Cristo en un elemento religioso, en un elemento espiritualista para nuestras experiencias, para sentirnos bien internamente, y hablamos de paz interna y de cosas internas, pero no lo manifestamos al exterior. Repito, el Evangelio se muestra con la vida. El Evangelio se muestra vida y la vida se muestra de una manera natural. No hay necesidad de imponernos cosas. No hay necesidad de seguir una regla. Cuando el Evangelio produce vida, produce cambio. Y entonces ese cambio nos lleva a toda una manifestación diferente. Cuando una persona vive de esa manera, lo vive con una alegría de tal manera que sabe lo que tiene. Pablo decía, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso para guardarnos. Para guardarnos. Y para guardarnos por ese Evangelio. El Evangelio que hemos recibido. Entonces, no hay duda. Y si lo que hemos experimentado eso en un momento, y luego por las situaciones de la vida, como que se han ido enfriando u olvidando, tenemos que volver a esto. Porque el Evangelio es justamente eso, es vida. No es una experiencia solamente luminaria, no es una experiencia religiosa solamente. No necesitamos esto. Si fuera así, entonces el Evangelio sería mucho más fácil. Pero, como se dan cuenta, el Evangelio es mucho más demandante de lo que uno imagina. Y no es demandante porque te implica cumplir esto, cumplir aquello, no, sino porque es vivir una forma de vida. Vivir de acuerdo como Cristo vivió. Y ahí, claro, hay muchas interpretaciones. Algunos dirán, bueno, ¿y cómo vivió Jesús? Bueno, leemos los evangelios, leamos ahí y mostremos esa simple forma de vida de Jesús. Y ahí nos daremos cuenta de los principios por los cuales Jesús vivió. Terminamos. Dios está llamándonos a vivir una vida plena, a una vida en sentido y en propósito. Todos los que vivimos por el Evangelio. Dice que vivamos de acuerdo a esos principios que dice la palabra. Pablo lo rectificó muchas veces. Pablo lo incidió muchas veces. Y nosotros estamos haciendo lo mismo en esta mañana. Que Dios haga su tarea en cada uno de nosotros. Que el Señor ponga la palabra en vosotros también para ponerla por acción. No digan eso, qué bonita palabra, qué buen mensaje. No interesa eso. Si predicamos mal o bien, eso no interesa. Lo importante es que el Evangelio funcione en nuestra vida. Y ojo, no estoy hablando de pragmatismo. Estoy hablando de aquello que es la fe en Dios que se hace realidad y que manifiesta el cambio y eso que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque no basta con que ya tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Y si te vas al cielo, ya estoy libre, ya me voy al cielo.
mucho más que eso va a pedir el Señor. ¿Por qué? Porque para ir al cielo, la vida que tienes que manifestar tiene que ser de acuerdo a habitantes de esa ciudad, de esa nueva Jerusalén. Por eso dice la Biblia que nos comportemos como ciudadanos dignos del Evangelio ahora, no allá. No solamente pensando en santidad, en guardar de ciertos pecados y dejando de lado los otros y los gruesos pecados, los cuales el Señor nos va a reclamar. No, el Evangelio, y eso, de paso, no hay pecado grande ni más grande ni pequeño, sino que a veces hemos escogido algunos y hemos seleccionado como que estos sí son pecados y otros no. Pecado es pecado. La transgresión a Dios es transgresión a su palabra. Y todo el que vive en transgresión de palabra, pues el Señor no vive bajo el Evangelio. Volvamos al Evangelio, volvamos entonces a ese Evangelio siempre del amor de Cristo, para que mostremos la vida de Dios en nosotros. Oremos. Amado Dios, Señor, escuchando tu palabra y reconociendo nuestra indignidad como ser humano, Señor, te pedimos a ti y acudimos a ti en el nombre de Jesús, para que tú nos veas, Señor. El mensaje del Evangelio es un mensaje desafiante para la vida, pero también es anhelo del sueño que el hombre ha tenido desde el principio, de poder vivir el gozo y la vida verdadera. Eso que hemos perdido los seres humanos, porque no estamos conformes con nada. Luchamos en la vida por muchas cosas, y cuando lo obtenemos, ya no nos interesa, o le perdemos el sentido, y buscamos otra cosa que nos incentive para la vida. Pero el Evangelio no necesita ser así. El Evangelio no es incentivo para la vida, es vida en sí mismo. Es la vida profunda de Dios y la vida verdadera. Y es el gozo de la vida y la libertad en Cristo. Queremos que tú lo manifiestes ahora, Señor, en nosotros. En nosotros que necesitamos de ti y depender de ti siempre. Y no olvidar que nuestra experiencia en Cristo, de ese encuentro contigo, esté presente siempre ahora. No recordar que somos nuevas criaturas desde hace, o que nací hace 100 o 10 o 20, 30 años atrás, o que he nacido hace una semana en Cristo. Es nacer de nuevo cada día, es nacer y forjarnos cada día en ti, Señor. Ahora es el tiempo. Te damos las gracias, Señor. Y la bendición de esta palabra, que cada uno la reciba, Señor, y la ponga por obra. De parte de nosotros, queremos ponerla por obra también, Señor, porque es palabra tuya. Es para todos nosotros, para tu iglesia, para los que decimos que te seguimos a ti, Señor. Y para aquellos también que están escuchando y no te siguen, pues también es la oportunidad para que vengan a ti y que puedan probar de este Evangelio que sí produce una nueva vida y un cambio profundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la obra hecha en Jesucristo por nosotros. Y esa es la medida. El Evangelio, el nuevo pacto, ese nuevo pacto en la sangre que hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo para nosotros poder gozar de esa salvación tan grande para permanecer en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos y hermanos, gracias por esta oportunidad y será para la próxima semana compartiendo también esta palabra tan especial del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.